Recording in progress. Listo, la grabación está en progreso. Entonces, les doy a todos una cordial bienvenida, chicos. Muy buenas noches a todos. Estamos en nuestra clase de Estadística 1 y hoy vamos a trabajar la temática de datos agrupados. Bueno, ¿qué característica especial tienen los datos agrupados? Sería pues una pregunta importante que nosotros pudiéramos hacer. O sea, ¿por qué? ¿En qué se diferencia lo que hicimos en el primer parcial versus lo nuevo que vamos a trabajar en este segundo parcial? Que, pues, bueno, en esta segunda temática, pues que vamos a ver hoy, que es datos agrupados. O sea, qué diferencia hay entre ellos? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Regálenme un momento, estoy buscando por aquí la actividad que vamos a hacer ahorita. Bueno, voy a colocarles la actividad que vamos a hacer, si les parece, allí en el Q10, para que ustedes puedan descargarla y puedan tenerla. ¿Les parece bien? Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces, ya la tengo aquí. Voy a colocarla entonces aquí.
Estoy creando una lección que se llama datos agrupados en el Q10 y dentro de esa lección, entonces voy a colocar una actividad, una tarea, pues, la vamos a ir haciendo entre todos, pero al final la suben. Pero lo vamos a ir haciendo entre todos. Yo voy a ir explicándoles, así que pues vamos a ir haciéndola poco a poco. Listo, chicos, ya está cargada en el Q10. Pueden entrar al Q10, buscar una lección que se llama datos agrupados y allí van a encontrar una actividad, una tarea. Dentro de esa actividad van a encontrar un archivo PDF y ese es el archivo PDF que vamos a trabajar entonces ahorita. ¿Ya lo descargaron, chicos? Listo, profe, ya lo tengo. Listo. Entonces ese taller dice taller preparatorio para el segundo parcial. Pues ¿por qué le puse como esa clasificación así? Porque igual ya todas las temáticas que estamos viendo ahora, pues obviamente son temáticas del segundo parcial, ¿sí? Ya ustedes presentaron el primer parcial, así que todo lo que trabajemos en todas nuestras próximas sesiones, pues es tema del segundo parcial, entonces pues por eso lo coloco así. Listo, entonces ahí está, ahí les voy colocando unos datos, ¿sí? Del 1 al 169, o sea, tenemos 169 datos en ese ejercicio, muchachos. 169 datos en ese ejercicio. Uy, Esteban ya llegó. ¿Qué más, Esteban? Profe, que si puede esperar un momentico que Felipe ya va a descargar el documento. Qué pena, profe. Listo. Esteban, tienen que avisar porque si no se queda con la falta. ¿Y qué le pasó a Esteban que entró tan tarde hoy? Casi, ¿qué le pasó? Casi que llega y decimos entre todos, bueno, muchachos, muchas gracias, ya acabamos la clase, hasta luego. Exagerado, no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, pues acá de llegar, brother. Hermano, esa vaina de ir a hacerle visita a la novia ahorita está muy duro porque llega tarde. Ah, Le va a tocar que decirle a ella que le vaya a hacer visita a Bucaso mejor. Bueno, entonces, listo, ya llegó ahí Luis Felipe. Veo que está mejor su internet, Ryan. Está mejor, mejor. Por lo menos como estaba ese día, terrible. Qué bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Eh, el taller que ustedes tienen ahí en sus manos es el que vamos a empezar a hacer. Y a partir de empezar a trabajar ese taller, entonces digamos que voy a ir explicando como lo que necesitamos ir teniendo en cuenta. ¿Ya? Esa es como
como la mecánica de lo que vamos a hacer. Entonces, arranquemos entonces, datos agrupados. Entonces, lo primero que voy a mostrarles, o sea, o hacerles una aclaración conceptual, es cuando utilizamos datos agrupados, que es lo que vamos a ver a partir de hoy, y cuando no. O sea, cuando hacemos un ejercicio como el que hicimos para el parcial y como el que hicimos, pues, preparación al parcial, o sea, antes, las semanas anteriores. ¿Cuándo se hace de ese estilo y cuándo se hace como lo vamos a hacer desde hoy? Hay una razón de peso para eso. Hay una razón de mucho peso para eso. ¿Cuál es la razón? ¿O cuál es la motivación? ¿O por qué? ¿Por qué el uno o por qué el otro? ¿Es que el uno es mejor que el otro? No, ninguno es mejor que ninguno. Los dos son muy buenos, cada uno digamos que en su situación particular. Entonces, lo que vamos es a entender en qué situaciones que se usa el uno y en qué situación se usa el otro. Sí, básicamente eso es lo que necesitamos saber. Entonces, si ustedes dicen que es mejor un Jeep o un Cadillac, ¿qué es mejor? Entonces, pues, depende. Todo el mundo diría, no, un Cadillac, pero depende. Si usted lo necesita para subir un montón de bultos por allá en esas montañas del eje cafetero, eso allá no sube nada. Eso allá solamente suben unos Willys, unos Jeep Willys, que hasta se le levantan las llantas de adelante y eso sube con una carga salvaje. Eso es unos monstruos, esos carritos, es un tractor. ¿Quién le gana un tractor de esos? O sea, un Cadillac, no, un Cadillac se queda, viene de barrialero, no, o sea, para eso no hay mejor carro que ese. ¿Sí? Ah, para la ciudad y con velocidad, no, pues ahí ya para eso no es. ¿Sí? Entonces, como zapatero a sus zapatos, ¿sí? Depende de la necesidad, depende de lo que se requiera, hay un instrumento idóneo para esa situación. Y no necesariamente es el mejor para otra. No, no necesariamente. Puede que sí, pero puede que no. Entonces, eso es lo que trato como de mostrarles. Aquí en estadística no se trata de que una cosa sea buena o mejor que otra, sino que como que para cierta necesidad un instrumento es el apropiado. Para otra necesidad, otro instrumento es el apropiado. Más o menos es como lo que pasa en una caja de herramientas. ¿Alguno de ustedes ha trabajado al lado de, no sé, de un técnico o algo que abre una caja de herramientas y tiene un montón de herramientas ahí? ¿Alguien alguna vez ha visto eso? Más o menos. Bueno, pues yo trabajé con mi señor padre cuando estaba vivo. Él era ingeniero electromecánico y yo era un sardino, era un muchacho, estaba en bachillerato. Y bueno, de hecho, desde antes, desde que estaba en primaria. Y yo lo acompañaba a veces a hacer algunos trabajos. Y él andaba con un rollo, era como un, eh, como una tira larga de una tela muy gruesa, una tela como lona, muy gruesa, con un montón de bolsillitos donde metía un montón de herramientas y después se enrollaba y se amarraba. Y eso quedaba pesadísimo, ese rollo. Quedaba pesadísimo. Y ese rollo, él llegaba a algún lugar, a alguna empresa para hacer algún trabajo y él extendía eso en una mesa o donde se pudiera. Y eso había un montón de herramientas ahí. Depende de lo que fuera a hacer, era que se escogía este alicate o este otro, o el hombre solo, ¿sí? O el cortafrío, que es el que corta cables gruesos, o el de pelar cables delgados. Bueno, eso era un instrumento para cada necesidad. Entonces, primero había que aprender para qué era cada instrumento, para uno poder tener idea de qué va a hacer. Entonces, antes de yo poder ayudarle a él, él cogió y me dio una inducción. Y me dijo, vea, este instrumento es para esto. Este es un alicate y se usa para esto y tiene mucha fuerza, no sé qué tal. Este es un alicate que no tiene la misma fuerza. Usted con esto no puede hacer lo que hicimos con el otro alicate. Usted con este tiene puntas delgadas, o sea que usted con este lo que necesita hacer es, entonces me mostraba, esto por ejemplo se puede hacer con este alicate, no puede hacer lo otro. Necesitamos, por decir algo, cortar. Entonces habían como tres distintos herramientas para cortar. Una de esas era el propio alicate que tenía para cortar. ¿Pero qué se cortaba con eso? Pues
algo que no fuera muy necesario, que fuera como preciso. Cuando se necesitaba cortar con precisión, había digamos, un alicate especial para cortar, que se llamaba cortafrío. Bueno, así, cada instrumento era preciso para cierta cosa. Entonces, eso mismo que sucede allí en la mecánica, exactamente sucede en las otras disciplinas del conocimiento. En estadística usted puede encontrar instrumentos distintos para hacer cosas, pero aunque usted puede, porque a veces se puede, uno no puede decir que no, se puede, usted puede abrir un hueco en la pared con un cincel y con una porra, así debe ser. Pero usted puede abrir también un hueco en la pared con un destornillador y con un martillo. ¿Se puede? Pues sí, se puede. ¿Así debe ser? No, no debe ser. ¿Por qué? Primero que todo, porque el instrumento que está utilizando, que es el destornillador, primero que todo lo va a dañar. Después de que usted haga ese hueco, ese destornillador queda servido para tres cosas. Para nada y para nada. ¿Sí? Entonces, no aguanta. Segundo, usted se va a demorar una eternidad abriéndole un hueco a una pared con un destornillador. Una eternidad. En cambio, usted coge con un buen cincel y una porra y eso en 5 minutos tiene un huecote ya hecho. ¿Listo? Entonces, ese no es el instrumento para eso. ¿Sí? Primero daña el instrumento, o si no lo daña, en este caso sí lo daña, pero si no lo dañara, igual no servía para eso. Entonces, ahorita nosotros vamos a identificar, bueno, está como muy larga la introducción, pero bueno, pero ahí todo el mundo se va emocionando. Entonces, lo que pasa es que pues, yo soy ingeniero electrónico, pero pues tuve una experiencia bastante fuerte con mi padre. Él hacía muchas cosas eléctricas y mecánicas. Por ejemplo, nosotros montamos un ascensor que todavía funciona en una empresa que se llama, una panadería que se llama El Molino, que está ubicada en el norte, cerca de una clínica Sigma, me parece que es esa clínica, no me acuerdo cómo se llama, ahí en el norte. Al ladito hay una sede que es muy antigua de la panadería del Molino. El dueño de eso se llamaba el señor Molina y él ya murió. Están los hijos allí a cargo de eso. Nosotros fuimos allí y ahí montamos un ascensor de carga. Él lo hizo con sus propias manos, él lo diseñó, él hizo los planos, hizo los cálculos matemáticos, hizo todo, pero me gusta tanto la matemática. Entonces, y yo le ayudé a construirlo, yo no sabía nada, yo era un sardino, pero pues yo sabía de cálculo, no, sabía de trigonometría y de álgebra y cosas así porque estaba en el colegio. Y eso es apasionante, entonces ahí se da cuenta uno que la matemática es útil para infinidad de cosas. Pero bueno, al margen de todo eso, ¿por qué vamos a utilizar datos agrupados? La razón es la siguiente. En el caso anterior, ustedes notaban que a pesar de que había muchos datos, por ejemplo, 200 datos, perfectamente, o más de 200 datos, cuando ustedes iban a mirar los datos diferentes, eran pocos. O sea, un mismo dato se repetía muchas veces. Y cuando ustedes hacían la tabla de frecuencia, ¿cuántos le quedaban? Pues 10, menos de 20 en todo caso. Menos de 20, de pronto 12, 7, 18. 21 para un caso específico. Para un caso específico, 21. Bueno, 21 es un hito más de 20, eso es lo mismo que casi 20. Entonces, le quedaron 21, ¿ya? Eso es una cantidad razonable, ¿sí? Porque es 20 datos distintos, aunque eran, no sé, 100 o los que fueran. ¿Qué pasaría si datos distintos ya no son 21? Para darle gusto a Valentina. Si ya no son 21, ¿sí? Sino que son todos distintos. 241 distintos. Esto usted se imagina hacer una tabla con 241 filas y cada uno se repite una vez porque es único. O de pronto por casualidad se repetirá alguno 2 veces o 3 veces y ya. ¿A ustedes les parece que eso se vuelve algo práctico? Poder encontrar la media, la mediana, no sé qué, en un montón de filas donde cada una está una sola vez. El dato está una sola vez. No, eso ya no es práctico. Infinito. Eso. Entonces el examen de estadística tendería al infinito. Entonces, yo creo que no les gustaría mucho a los estudiantes del profesor Fernando. Entonces, gracias a Dios, ¿sí? Dios es muy grande y muy bueno con los estudiantes. ¿Sí? Existe una estrategia
que es datos agrupados, que es lo que vamos a ver a partir de este momento. Datos agrupados, ¿qué hace? Bueno, pues se utiliza cuando uno, una vez ha ordenado los datos, encuentra que datos diferentes son muchos. Ya no son 21, como dice Valentina, ni 10, ni 15, ni 18, no son una cantidad pues pequeña, no, sino que son muchísimos, 50, 80, 200 diferentes o más. Entonces, si usted se encuentra con esa situación, ya no sirve la estrategia que hicimos en el primer parcial. No se puede. Ahora, si usted ordena los datos y se da cuenta que datos repetidos, o sea, datos diferentes, son 21, menos de 21, pues sirve la estrategia que hicimos para el parcial. Ese sería el método apropiado para utilizar. En este caso, nos vamos a encontrar con situaciones donde no, donde eso no sucede, como el ejercicio que acabo de colocarles ahí en PDF. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden notar que si se repite alguno es como raro, o sea, es como una rara coincidencia que algunos se repitan. ¿Listo? Si usted lo analiza, comienza a ver 15.3, 16, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7. Se repitió 16.7 dos veces. Una coincidencia. 17.4 también se repitió dos veces. 18.2 se repitió dos veces. 18.3, 18.9, 19.4, 19.6, 20, así. Entonces, son datos que algunos se pueden repetir dos veces, tres veces. ¿Sí? Pero en general, ¿cuántos datos distintos hay? Un montón. ¿Sí es claro? Un poco de datos distintos. Entonces, para ese tipo de ejercicios se requiere que se haga a través de la estrategia de datos agrupados. ¿Está claro para todos cuándo utilizar la estrategia que usamos en el parcial y lo que vimos en las semanas pasadas y cuándo utilizar la estrategia de datos agrupados que estamos viendo a partir de hoy? Sí, profe. Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar datos agrupados porque se requiere. ¿Por qué se requiere, Esteban? En este ejercicio de datos agrupados, ¿por qué se requiere? No sé. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ah, eh, ahora, ah, eh, uy, ¿Por qué se requiere en este caso, Esteban? ¿Ah? ocuparlo de manera más rápida, creo yo. Esteban, estás entretenido con otra cosa y no estás poniendo atención a la explicación que estoy dando, Esteban. Entonces, lo noté y por eso te pregunto. Entonces, trata de prestar atención para que entiendas y para que puedas sacar bien los ejercicios. ¿De acuerdo, Esteban? Baloncito de orejas, pero con aprecio, pero o sea, no lo tome a mal. No, concéntrese para que no se distraiga y para que pueda captar bien lo que estamos haciendo. ¿Listo, Esteban? Bueno, Evelyn, ¿por qué se requiere utilizar este ejercicio que vamos a hacer a través de datos agrupados? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que hacerlo así? Porque como son muchos datos que no van a ser consecutivos como los ejercicios anteriores, se necesitan agrupar para no tener como una lista tan larga
de datos diferentes. Esa es la esencia. De datos diferentes. Ahí está el truco. Ahí está el quick. Listo, de datos diferentes. Muy bien, eso es. Listo, chicos. Entonces, ya teniendo claro la diferencia de por qué utilizar datos agrupados, vamos a proceder a empezar a hacer el cálculo. Entonces, vamos a construir una tabla de frecuencia, pero para construir la tabla de frecuencia, yo voy a enseñarles, antes de hacer eso, una metodología muy útil que nos va a ayudar en ese proceso. Entonces, regálenme un instante para que empecemos a hacer este ejercicio de una vez. Bueno, ok, chicos, entonces vamos a empezar. Datos agrupantes. Entonces, para empezar a hacer este ejercicio, muchachos, necesito que ustedes me vayan acompañando y me vayan guiando en algunas preguntas que yo les voy a ir haciendo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo primero es que necesito que tengan allí también a mano el ejercicio que les coloqué en el Q10. ¿Ya lo tienen abierto ahí todo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a comenzar y ustedes me van diciendo. Entonces, para empezar, vamos a calcular N. ¿Listo? N. ¿Quién es N? N es el número de datos. Es el número de datos. ¿Listo? Número de datos. Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto es N? $169. Ok, para nuestro caso es 169. Muy bien. Vamos a arrancar por acá. Ok, segundo, vamos a calcular algo que hemos denominado número de intervalos de clase. Vamos a llamarle a eso K. Número de intervalos de clase. K, número de intervalos de clase. ¿Cómo se calcula esa K? Bueno, aquí viene una explicación muy interesante acerca de cómo obtener ese valor de K. Entonces, para eso vamos a calcular primero tres valores de K, las cuales vamos a llamar así. K1 va a ser la primera que vamos a calcular, K1. Vamos a calcular también K2
Y también vamos a calcular K3. Listo. ¿Cómo se calcula K1? Entonces yo les voy a dar aquí las fórmulas de cómo se calcula cada uno de esos y obviamente vamos a aplicarlo para nuestro ejercicio particular. Entonces la primera, ¿sí? Se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a calcular logaritmo de n dividido entre el logaritmo de 2. Así, con esa fórmula. Logaritmo de n sobre logaritmo de 2. Para nuestro caso particular, de hecho, permítanme, vamos a manejarlo así como con flechitas. Entonces, para nuestro caso particular, sería entonces logaritmo. ¿Y cuánto es n? 169, ¿de acuerdo? Sobre el logaritmo de 2. Entonces, vamos a mirar en la calculadora. Necesitamos calculadora para esta asignatura, ¿no? Ya lo saben. ¿Listo? Calculadora científica, no chancera o de granero. Ah, que es que mi mamá tiene una tiendita y Dios le quita la calculadorcita de la tiendita. No, déjele la calculadorcita a la mamá. Consígase una científica. Bueno, entonces vamos entonces a hacer logaritmo de n, que es 169, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre logaritmo de 2. ¿Cuánto les da eso, muchachos? Me dio disque 0,30, 10, 29, 99, 56. ¿Le dio eso? Sí, pues el total, o sea, los logaritmos divididos ya. No sé si esté bien la operación así. Logaritmo de 169 dividido entre logaritmo de 2. ¿Y eso Ya le me dio dio otra cuánto? cosa. Ya me dio otra cosa, profe. Me dio ahora 7,401. 4008794433628. Pero digamos que vamos a aproximarlo, pues vamos a dejarlo aproximadito. Entonces aproximémoslo a 7.4. Listo. El siguiente, K2. K2 va a ser la raíz cuadrada de n. Entonces, vamos a escribirlo así. Raíz cuadrada de n. Raíz de n. En nuestro caso vendría siendo entonces raíz de 169, ¿correcto? Entonces, ayuden los muchachos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 169? ¿13? ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? Sí, no, sí, profe, sí me dio 13. Más bien que no, sí, no, sí, sí, no, no, sí. Sí, 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 sí. Ah, ya. Me queda como enredado entender ese no, no, sí, sí, no, sí, 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 no, no, sí. Bueno, entonces tenemos que es 13 el valor de K2. Ahora el valor de K3 es 1 más 3.22, ¿sí? Por logaritmo de n. Entonces, vamos entonces a calcularlo para nuestro ejercicio. 1 más 3.22 por logaritmo de n, pero n es 169. Entonces vamos a hacer en la calculadora cuánto nos da 1 más 3.22 por logaritmo de 169.
Sí, profe, qué pena, me perdí. Ay, Eh, ¿dónde salió ese 3.22? Qué pena. de la fórmula. O sea, eso es una fórmula. Así es. O sea que si yo, o sea, ese número siempre va a estar allí, siempre se va a necesitar. Ese Sí. 3. Ok, Lo que estoy escribiendo, lo que estoy pintando de azul son fórmulas. ok. Para que si lo alcanzan a ver o le pongo otro color. Sí se alcanza a ver, profe. Listo. No sé, ¿les parece bien si lo dejo así o les parece bien si lo repito así? No, profe, sin repintar. Ya sí Ok, se ve bien. Sí. bien, está bien. Listo, entonces allí ya hicimos el cálculo de K1, K2 y K3. Hasta allí, ¿qué pregunta tienen, chicos? Calculando esos tres valores de K1, K2 y K3. Profe, si uno, es que yo lo hago en la calculadora eso y eso no me dio. Sí, Logaritmo, profe, usted nos puede explicar, por ejemplo, en la K3, qué pena, cómo tomar los valores, porque es que a mí tampoco me da así. Bueno, entonces necesitan aprender a usar la calculadora. Bueno, con mucho gusto voy a explicarles a usar la calculadora. porque, profe, mira que ese último me dice que 9.4. Entonces no sé ahí qué. Bueno, puede ser que lo haya hecho mal yo, ¿no? También puede ser. 1 más, sí, lo hice mal yo. Lo hice mal yo porque le puse 0. No, claro, aquí lo dañé yo. 1 más, escribí 0.22 aquí en mi calculadora y es 3.22. O sea que el culpable soy yo. Por logaritmo de 169. Claro, yo lo tengo mal. El resultado es 8.173795188886. ¿Sí? Igual así tampoco me dio, profe. Entonces ahí no sé. Ay, a mí sí me dio. ¿Qué hiciste? Hacerlo bien hecho. Ay, profe, pero es que yo no sé si es mi calculadora o qué. Vea, ¿Qué Cuando yo marca le es? hundí ¿Qué marca es la calculadora? Casio, Caspio. Claro, por razón. Casio. Oh, eso la calculadora lo hace bien. Vea, voy a mostrarle entonces cómo se hace la calculadora. Voy a enseñarle a usar una calculadora. Yo tengo aquí una calculadora que se puede parecer a una de las bonitas que uno utiliza de Casio. Mira, es más, allí dice Casio. ¿Estamos de Yo acuerdo? tengo esa. Bueno, entonces esa calculadora es muy buena. ¿Qué vamos a hacer? Mire, 1 más 3.22 multiplicado por el logaritmo de 169, ¿es que es? Sí, señor. Abre paréntesis 169 y cierro. Y adivine qué hay que hundir después para que lo haga. Adivine, pues, ¿quién me dice? igual, profe, igual. Eso, muy Uy, qué bien. magia, Dios mío. Excelente. Ya, usted es un Pero es que genio. vea. No, vea. Eso no. Bueno, no voy a decir nada. ¿No le dio 8.17? Sí, ya lo hice así. Pues sí, sí me dio, pero ahorita no me estaba dando porque no sabía que alteraba el orden, poner primero el logaritmo y después sumar. Pues ¿para qué se ponen las cosas torcidas, hombre? Pues porque era el orden de Haga, los factores no altera el no, resultado. pero factores quiere decir que se multiplican. Vea, le voy a dar una explicación. Ay, Dios mío. Le voy a dar una explicación. Valentina va a aprender algo que a todos ustedes les va a ser de mucha utilidad. Cuando ustedes tienen un número, por ejemplo, A más B más C, y el resultado de esto es D. Creo que estamos viendo la calculadora o yo. Bueno, la calculadora es bonita, está bien que la vean. Listo. Entonces, cuando ustedes tienen A más B más C igual a D, muchachos, ¿cómo se llama cada uno de estos elementos A, B y C? ¿Cómo se llaman?
Bueno, pero para hoy, muchachos, para hoy. Evelyn, Factores ¿cómo son de así? Yo le multiplicación, no expliqué eso a sé. usted hace un poco de tiempo. Se me olvidó, profe, en serio, estoy pensándolo. Y lo vi tanto en matemáticas. Valentina, ¿cómo se llama cada uno? El A, el B y el C, ¿cómo se llaman? No, profe, no sé. No, pues yo diría factores, pero No, eso no no se son llama factores factores. No, no, porque no, no. son de multiplicación los factores. Yo sé, pues por eso dije lo que dije ahora. Se llaman sumandos. Oh, ¿Y cómo se llama el resultado? El D. ¿Cómo se llama el D? sigo, producto es muy malo. Terriblemente malo. ¿Cómo se llama el D? No, profe, nos No. corchó. Adición. Así se llama el D, se llama adición. Entonces, cuando usted hace operaciones matemáticas, tiene nombres, o sea, eso tiene sus propios nombres y no es cualquier nombre. Usted no puede estar mezclando esos nombres porque dice cosas distintas, o sea, está manejando el español mal. Vamos a decir ahorita otra. Si usted tiene, por ejemplo, A menos B, ¿cómo se llama el A? Bueno, escribámoslo así, A, aquí el B, pongamos aquí la rayita y aquí, digamos, C. Y aquí a la izquierda de este, pongámosle, bueno, ahí más o menos A menos B sobre, a ver, algo así. Bueno, ahí me disculpan pues lo que no quedó bonito, pero bueno. ¿Cómo se llama este primero? Ya no me va a pasar esta pena. Pero hay uno, el segundo, se llama sustraendo. Bueno, producto no se llama, Valentina. Ya no voy a decir producto más. Bueno, ¿cómo se llama el primero? Evelyn, ¿cómo no vas a saber cómo se llama el primero? Por Dios. Usted fue estudiante mío de esto. Esto es como de primero, ay, qué horrible. Sí, no me acuerdo. Primero de primaria, hombre, por Dios. Exacto. Minuendo. Sustrayendo, extrayendo, minuendo. Minuendo. ¿Cómo se llama el Gracias, siguiente? Valentina. Sustraendo, ese sí. Sustraendo. ¿Y cómo se llama este? El C. Diferencia. ¡Eso! Un punto para el parcial, vale. Un punto para pasar, Imagínate. tampoco, también se fue muy contento, no, tampoco. Entonces, Bueno, una décima. sumandos cada uno de estos, el A es un sumando, el B es otro sumando, el C es otro sumando, y el resultado de la suma se llama adición. En una resta, minuendo, sustrayendo, y el resultado de la diferencia, de la resta se llama diferencia. Listo. Y si vamos a hacer aquí algo parecido como lo de acá, pero no son sumas, sino que son multiplicaciones. ¿Cómo les parece más bonito, con el asterisco o con esa X? Asterisco, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama el A? ¿Cómo se llama el B? ¿Cómo se llama el C? Valentina. Factores. Esto sí sabe. Wow. ¿Y cómo se llama el D? El producto. Muy bien, ese se llama el producto. Es que a mí me gusta multiplicar, profe. Sí, eso veo. Y si usted va a hacer un ejercicio así como este, A, ¿cómo hago este símbolo así? A ver, vamos a hacerlo así. Mm, listo.
Entonces, imagínense que eso es una división, pues eso está como feo ahí, pero bueno, imagínense que es una división. A dividido entre B sobre C. Ah, de pronto si pongo el igual queda más cerquita, no, queda feo. De pronto, no, no queda. Bueno, Sí, así. entiende, sí, entiende. Listo. A dividido entre B da aquí C y aquí D. Entonces, empecemos. ¿Cómo se llama el A? ¿Cómo se Dividendo. llama el B? ¿Cómo se llama el C? ¿Y cómo se llama el D? Para que no Solo vuelvan a el pasar, número. para que no vuelvan a pasar penas delante de la gente. Ay, profe, eso es todo bien duro. ¿Quién es A? ¿Cómo se llama A? Dividendo. Ah, no, así. Ay, no sé. ¿Cómo se llama el B? Divisor es el que divide, sí. ¿Cómo se llama el C? Ahí paso. ¿Resultado? Mm, Ah, no, ese no es el resultado. No sé, el cociente. Hay uno que se llama cociente, profe, pero ¿Cuál es ese C? ¿Cómo se llama ese C? Isabela, ¿cómo se llama ese C? Luis Felipe, ¿cómo se llama el C? Profe, ¿no es diferencia también o no sé? No, 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 Dios no. mío. No, Dios mío. Cantero, ¿cómo llamas ese? Conozco el D, cociente, no conozco el otro. Bueno, el D sí es cociente, tienes razón. ¿Y el C? Isabela, ¿cómo llama ese C? Luis Felipe, ¿cómo llama el C? Resto. ¿Mm? El Bueno, sí, algunos le internet. llaman resto, pero no es el nombre más común. Pero sí, sí aplica, algunos sí le Sobra. llaman resto. No, ese sí no. ¿Mm? Muchachos, Residual. bueno, casi, residuo. Esto residuo se llama. Profe, era un sinónimo. Sobra. Dividendo, divisor, cociente y residuo. De hecho, si quieren, podemos colocarle las letras dividendo mayúscula, divisor en minúscula, la C de cociente y la E de residuo y las cambiamos aquí. Dividendo, divisor, cociente y residuo. No, aquí el residuo es R. Listo. Entonces, el resultado de una división se llama cociente. Entonces, cuando me dicen el cociente entre tal y tal, quiere decir el resultado de la división entre tal y tal. Cuando me dicen el producto entre tal y tal, me está diciendo el resultado de la multiplicación entre tal y tal. O sea, cada resultado de cada operación tiene su nombre, ¿sí? Y no es resultado. Sí, es el resultado de esa operación, pero tiene su nombre. ¿Cuáles son los nombres? Adición, diferencia, producto y cociente. No es que se llamen las operaciones así, así se llama el resultado de la operación. ¿Sí? El resultado de la operación, para que lo tengan presente y no pasen más vergüenzas delante de la gente. Gracias, profe, qué amable. Sí, ustedes. ¿Dónde estudian ustedes? En CUDES. Uy, no. ¿Quién es su profesor de matemáticas? Uy, no. Ah, profe, pero usted lo hace más para no quedar en vergüenza a usted. Sí, bueno, a mí me da vergüenza que vayan a decir ustedes unas cosas de esas y que el profesor las he sido yo. Uy, no, ¿qué es eso? No, muchachos, ustedes tienen que sacar la casta. Usted es de Profe, eso CUDES. jamás me vuelve a pasar, gracias. Usted es de CUDES, usted es de CUDES, usted no es de cualquier lugar por ahí. Gracias, ¿Listo? profe, por la aclaración. Bueno, eso son cosas bobitas, pero eso es, ¿qué le digo yo? Mm, eso Digno de es, una carcajada. sí, o sea, no, muchachos, ustedes tienen que no caer en que no saben eso. Bueno, sumandos, adición, dinuendo, sustrayendo, diferencia, factores, producto, dividendo, divisor, residuo, cociente. Y los resultados de cada operación, el resultado de la suma se llama adición. El resultado de la resta se llama diferencia. El resultado de la multiplicación se llama producto y el resultado de la división se llama cociente. Así se llaman. Entonces, cuando usted dice,
Profe, lo que pasa es que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, lo dijo muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Será que está hablando de suma? ¿Será que está hablando Estoy hablando de la resta? multiplicación. Única y exclusivamente está hablando de multiplicación. Y resulta que aquí no hay una multiplicación, aquí hay una suma. ¿Sí? Usted no puede coger y decir que usted primero suma estos dos y que después lo multiplica por logaritmo de n. ¿Ya? No puede hacer eso. Ya ahí va otra cosa, hay algo que se llama jerarquía de operadores. Primero se hace cuando hay una multiplicación y una suma, tiene más fuerza la multiplicación. O sea que usted primero hace esta multiplicación y el resultado de esa multiplicación lo suma con el 1. Porque la multiplicación y la división tienen más jerarquía que la suma y la resta. Y la potencia o el elevado tiene más jerarquía que la multiplicación y la división. Entonces usted puede decirme, profe, y si tengo un empate, o sea, tengo allí varios números que se están multiplicando y dividiendo y la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, ¿qué hacemos? Entonces, para esos casos se hace de izquierda a derecha, en ese orden se trabaja. ¿Listo? Listo, profe. Ahí estaba el error en la jerarquía de la operación. Bueno, listo. Dejamos eso allí y seguimos acá con nuestros temas. Listo, pongámosle este azulito para que se entienda que eso no es parte de nuestro tema, sino que era allí como para ayudarles a recordar eso. Bueno, entonces estamos calculando las K. Calculamos K1, calculamos K2 y K3. Miren lo que voy a hacer. Voy a organizar los K1, K2 y K3 en orden ascendente. ¿Qué significa orden ascendente, Esteban? ¿Cómo? Que van subiendo. Aumentando, de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el menor de todos esos, muchachos? ¿A3? 13. El menor de las tres K. 7. 207. 7.4, ¿correcto? El que le sigue 8,17. 8,17. y el que le sigue 13. 3. Ese es el orden. O sea, ahí ya me quedaron ordenados. Allí no importa quién es K1, quién es K2, quién es K3, allí no interesa eso. ¿Sí? Ahí no importa. Solamente vamos a ordenarlos independientemente que cada uno de esos números haya salido de K1, de K2 o de K3. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer, muchachos? Entonces, esta explicación necesito que me la tengan muy presente. Yo voy a dejar aquí esto en stand-by un momentico. Ahorita retomamos esto. Voy a pasar aquí a la siguiente página y voy a comenzar a hacer una explicación muy importante que quiero que todos entiendan claramente. Entonces, supongan que yo voy a irme inventando diferentes situaciones para explicarles el método. Y cuando ya lo tengan claro, entonces ustedes me dicen cómo lo aplicamos para el ejercicio que estamos haciendo. Entonces voy a comenzar a escribir varias situaciones. Por ejemplo, 8.1 1.2 15.4. Entonces, primero, identificamos cuáles, después de que ya están ordenados de menor a mayor, o sea, en orden ascendente, identificamos cuáles son los que están más cercanos entre sí. ¿Cuáles son los que están más cercanos entre sí? ¿Sí? 8 y 9. 8.1 y 9.2 son los dos más cercanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces me voy a concentrar en esos dos, en los dos más cercanos. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos entonces a ubicar un número entero, o si hay varios, entonces voy a escribir varios, pero voy a mirar cuáles son los números enteros, uno o varios, si hay, que están entre esos dos números. ¿Cuáles números enteros están entre 8.1 y 9.2? 9. Únicamente el 9, ¿estamos de acuerdo? Únicamente el 9, no hay más. Únicamente el 9. El 9 es el único número entero que está entre los dos más cercanos. Entonces, ese número va a ser K. Ese número va a ser K. O sea que K sería igual a 9. ¿Hasta ahí me van copiando, muchachos? Sí, profe. Bueno. Necesito que presten atención porque son muchos casos y que cada caso se hace algo distinto. Otro caso. Otro caso. Supongamos que tenemos, por decir algo, 7.6 y tenemos 10.2 y tenemos 25.7. Supongamos que tenemos esos números ya ordenados. ¿Cuáles son los dos más cercanos entre sí? 7,6 y 10,2. Correcto. ¿Hay números enteros entre ellos? Pregunto. Sí. ¿Cuáles? Sí. 8 El 8, El 8, 9. y el 10. 9 y el 10. ¿Estamos de acuerdo? Están el 8, el 9 y el 10 son los números enteros que están entre esos dos. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Entonces usted preguntaría, profe, pero de esos tres, ¿cuál va a ser la K? Porque en el ejercicio anterior había solo uno, pero era muy fácil, K es el único. Pero ahorita tenemos tres. ¿Cuál va a ser la K? Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Vamos a escoger de esos tres, o 4 o 5, los que sea que haya, el que esté más cerca al tercer valor de K. El primer valor de K es 7. Bueno, hay tres valores de K, independientemente de cuál es K1, K2 y K3. Un valor de K es este, otro valor de K es este, y otro valor de K es este. Los dos más cercanos son estos dos. Entonces, pero acá quedó uno que no he utilizado. Entonces, entre estos tres, ¿cuál voy a escoger? El valor del entero que esté más cercano al otro valor de K que no se ha usado. ¿Sí es claro lo que le estoy O sea, diciendo? el 10. Sí. Sí, profe. El 10. Entonces, ¿sí entienden por qué escoger el 10 y por qué no el 9 o el 8? Sí, señor. Sí, profe. Porque es el valor de K, porque es el entero de los varios enteros que hay, es el entero que está más cerca al tercer valor de K que no he usado, el que está lejos, del 25.7. Bueno, la vamos copiando hasta ahí, ¿me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bueno, supongamos que tenemos ahorita estos valores. ¿Cuáles son los dos más cercanos? El 9.2 y el 9.8. Muy bien. Vamos a buscar un número entero que esté entre ellos. ¿Hay algún número entero entre ellos? No. No hay. No hay ningún número entero que esté entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no puedo escribir ningún número entero que hay entre ellos, solo me queda una opción. O escribir el que está antes de ellos, ¿sí?, que sería 9, o escribir el que está después de ellos, que sería 10. Porque entre ellos dos no hay ninguno. En el primer ejercicio había uno. En el segundo habían 3. En este no hay ninguno entre esos dos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Como, profe. como no hay ninguno entre esos dos, entonces voy a escribir el más cercano antecito y el más cercano despuesito. El más cercano antecito es 9.
Y el más cercano despuesito es 10. Entonces, ¿qué hacemos allí? Entre el 9 y el 10. La misma regla que en el anterior. Vamos a escoger aquel que esté más cerca al tercer valor de K que no estamos usando. Crítica la cosa, profe. O sea, que ¿cuál será K para este caso? Porque el 10. Porque ¿cuál está más cercano al 15.3? ¿El 9 o el 10? Ah, ya entendí, el 10. Exacto. Ahí está. Por eso es. ¿Sí lo está entendiendo o no? Sí, señor. Sí. Evelyn, diga la verdad, que no está entendiendo nada, diga la verdad. Estoy entendiendo, profe, no tengo por qué mentir. Ah, bueno, está bien. Listo. Ahorita vamos con otro caso. Voy a inventarme otra situación distinta. ¿Cuáles son los dos más cercanos? Isabela, ¿puede 18. prender su cámara, por favor? Isabela del SATEGI, ¿puede prender, por favor, su cámara? Alzate Gil Isabela, ¿puede por favor prender su cámara? Alzate Gil Isabela, por favor, ¿puede prender su cámara? Alzate Gil Isabela se fue de clase. Seguro fue al baño, profe. Ahora sí. Listo, sigamos. Entonces, uy, se me pasó la basura. Uy, Bueno, voy a sacarla, bueno. lo van a regañar, profe. Pues te la paso mañana, bueno. Listo. Entonces, ¿cuáles son los dos más cercanos? 18.6 y 19.3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entre ellos vamos a ver si hay algún número entero. ¿Hay algún número entero entre ellos? 19. 19. 19. Y solo hay uno. Entonces, adivine quién es K. Adivine, adivine. Oh my God, 19. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Ahora vamos a hacer algún otro ejercicio. Voy a inventar otro diferente. ¿Cuáles son los números más cercanos entre sí? 17,52 y 19,3. Perfecto, esos son los dos más cercanos entre sí. Y entonces vamos a ubicar, entre ellos dos hay enteros. ¿Habrá enteros entre ellos dos? 18 y 18 y 19. Esos son los dos enteros más cercanos. Más cercanos no, que están entre ellos. Pero de esos dos, ¿cuál es el entero que voy a escoger para que sea acá? el más cercano al O sea, tercer valor, o sea, 18. oh, ¿ya están entendiendo la filosofía del ejercicio? Sí, profe. Evelyn, diga con tranquilidad, no, profe, no he entendido nada. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar otro caso. ¿Cuáles son los dos números más cercanos entre sí?
18.2, 18. 18.9. Muy bien. ¿Hay algún número entero entre ellos? No, Seguro que no. sí, no me haga, profe, no me haga dudar. Bueno, no hay ningún número entero entre ellos. Entonces, como no hay ningún número entero entre ellos, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el número entero más cercano antecito y el número entero más cercano despuesito. ¿Cuál es el número entero más cercano antecito? ¿El 17? No, 18. el 18. ¿Y cuál es el número entero más cercano despuesito? 19. 19. El 19. Y de esos dos números enteros, ¿cuál será el que voy a escoger para que sea acá? 18. ¿Por qué? Porque es el más cercano al tercer valor. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿sí van entendiendo la filosofía de cómo escogerla acá? Sí, Bueno, como ustedes ya son duros escogiéndola acá, entonces escojanla acá en el ejercicio que estamos haciendo, que es este de aquí. 8. Exacto. Entonces aquí K es 8. Yo sé que usted lo entendió bien, pero bueno, ahí poco a poco. ya veremos en el parcial, profe, ya veremos. Uy, eso está bien, eso está bien, está bien eso. Así es que esa es la actitud. Listo. Quitemos aquí esto que es por otro tema. Listo, bueno. Ok, entonces ya tenemos cuál es el valor de K. K es 8. Entonces nosotros veníamos calculando K1, K2, K3. Hicimos este proceso para calcular K. Obviamente pues yo les expliqué esto porque pues vi que no se acordaban. Expliqué cómo se calculaban todos los valores de K con las diferentes posibles situaciones que se puedan presentar. Usted ya entendió y ya dijo que K era 8. Entonces, de todas esas K1, K2, K3, pues va a quedar una K definitiva que es 8. 8. K es 8. Muchachos, hasta allí, ¿qué no han entendido? Hasta allí, hasta escoger la K. ¿Qué no han entendido? ¿Todos lo han entendido? Mentiras, profe, yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Cuál es la duda? En el número de intervalos es cuántas veces se repite los números, los No, datos. no, tranquila que eso no lo hemos explicado. Tranquila. Ya Bueno. vamos a ir llegando a todas esas dudas. Eso no hemos llegado allá. Por ahorita pregunto quién tiene dudas en esto que hemos hecho hasta aquí. O sea, calcular la K1, K2, K3 y después lo que les expliqué acá para poder saber cómo calcular la K definitiva. Porque K1, K2 y K3 son como los elementos para poder escoger la K definitiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcular la K definitiva? Fue lo que les expliqué aquí. De hecho, voy a ver si les pinto esto de un color que amarillito, puede ser un amarillito clarito, que eso se ha hecho parte pues, de la explicación de hoy. Así, este amarillito. Este amarillito es parte de la explicación. Este azul no, este azul fue otro tema, pero ahí lo metimos y lo dejamos ahí. Bien, entonces, ¿sí entendieron cómo se calculó la K? Que fue 8. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, vamos a seguir aquí abajito entonces. Ya sabemos calcular la K, entonces vamos a seguir ahí abajito. Ahora vamos a calcular el límite inferior. Vamos a calcular el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior?
El límite inferior es el menor de los datos. Para nuestro caso particular, el límite inferior, ¿cuál es? Pero de los datos de las K, sí, No. o no, de general ya, de la tabla como tal. De la tabla como tal. 15, 15.3. 15.3. ¿Listo? Ese es el límite inferior, 15.3, el menor de los datos. Posteriormente vamos a calcular el límite superior. ¿Cuál será el límite superior? Si el límite inferior es el menor de los datos, el límite superior, ¿cuál será? 64. Pero, Perdón, ¿qué escribo aquí? ¿Qué es el límite superior? El mayor de los El datos. mayor de los datos. Eso. Estos muchachos muy brillantes. Listo. Entonces, es así, tal cual como lo están diciendo. El límite superior igual a, ¿cuánto sería? 64.8. Muy bien, 64.8. Entonces ya calculamos el límite inferior y ya calculamos el límite superior. Ahora vamos a entrar a hacer otro cálculo. Vamos a calcular el rango. ¿Qué es el rango? ¿Qué es el rango, muchachos? Nuestra gente se le tragó la lengua a los ratones. Ya llega la resta entre el límite superior y el límite inferior. Eso. Y si hacemos esa resta, o sea, 64.8 menos 15.3, eso da como resultado 99 medios, que viene a ser 49.5. $49.5 vendría a ser entonces. Hasta allí, ¿qué preguntas tienen, chicos? Ninguna, profe. Ahora vamos a calcular la amplitud de cada intervalo de clase, que se va a denominar A. La amplitud de cada intervalo de clase. ¿Cómo se calcula esa amplitud de cada intervalo de clase? Entonces, para hacer ese cálculo, tenemos que hacer una división. La división de R entre K. O sea, 49.5 dividido entre K, y K ya encontramos que era 8 para nuestro caso. Y esa división, 49.5 dividido entre 8 igual 6.1875. Entonces, calculamos K, calculamos el límite inferior, calculamos el límite superior, calculamos el rango
y calculamos la amplitud de cada intervalo de clase. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigamos. Ojo con la explicación que voy a decir. Si la amplitud que usted calculó aquí hubiese dado un número entero, no dio un número decimal. Pero si esta división, si esta amplitud A hubiese dado un número entero, entonces usted se detendría aquí y ya no haría más procesos. Pero como no fue así, como el resultado que se obtuvo fue un número decimal, entonces usted va a continuar haciendo el siguiente proceso que le voy a explicar. Tiene que tenerlo en claro, porque el siguiente proceso no es necesario si el resultado de la amplitud es un número entero. ¿Está claro eso que acabo de decir? Porque puede ser que usted se encuentre con un ejercicio donde ya tiene que la amplitud, haciendo estos cálculos, la amplitud le da un número entero. Entonces ya no tiene que hacer nada más. En este caso, como sí hay que hacer más, entonces vamos a seguir haciendo los siguientes cálculos. Entonces vamos a calcular el nuevo límite inferior. Vamos a calcular el nuevo límite inferior. Para calcular el nuevo límite inferior, pues hay una manera, hay un procedimiento, una fórmula, una forma de hacerlo. Entonces yo voy a explicársela para que usted la tenga clara. Necesito pues que trate de entenderla con juicio. Ahorita la vamos a aplicar pues para el ejercicio que estamos haciendo. Pero de una vez les estoy dando allí como la fórmula general para que la puedan aplicar para todos los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir R entre K. Voy a hacer esa división, R entre K. Pero, como estoy calculando el límite inferior, entonces es muy posible que esta división, R entre K, de hecho va a ser así, R entre K pues va a dar un... No, me equivoqué. Límite inferior entre K, perdón. Límite inferior entre K. Voy a dividir el límite inferior entre K. Pero resulta que la división de este límite inferior entre K me va a dar muy posiblemente un número decimal. Si me da un número decimal, ojo lo que le estoy diciendo, si me da un número decimal, entonces yo voy a escoger el entero, el más cercano entero menor. Supongamos que me dio, por decir algo, un ejemplo, me dio, no sé, 12.3. Entonces, ¿cuál sería el que voy a escoger si me dio 12.3? 12. 12. 12. Exactamente. Voy a escoger el menor, o sea, el menor entero, pero el menor, pero el inmediatamente menor. O sea, el que está ahí pegadito, el que está ahí cerquitica. ¿Estamos de acuerdo? Es el que voy a escoger. Y para que no se les olvide, entonces para eso voy a colocar aquí como una flechita señalando hacia abajo. Esa flechita señalando hacia abajo es para que usted recuerde que una vez usted haga esa división, límite inferior dividido entre K, eso le da un decimal. Si le da un decimal, si le da un entero, no, porque ya encontró un entero. Yo estoy haciendo esto es porque no da entero. Entonces, si no da entero, usted va a tomar el entero inmediatamente menor. Por eso la flechita hacia abajo, para dar a entender que es hacia abajo, o sea, el entero más cercano, pero hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno. Listo, profe. Y una vez usted haya hecho eso, una vez usted haya hecho ese cálculo, haya encontrado el entero inmediatamente menor, ¿sí? El entero inmediatamente menor. Entonces, cuando haya hecho eso, va a multiplicar ese resultado por K. Y esa fórmula es la fórmula del nuevo límite inferior. Para que no se confundan, voy a pintar los paréntesis de un color rojo o azul, ¿qué es lo que prefieren? Ojo, profe. Es más retentivo. Listo, entonces voy a pintar los paréntesis para que no se confunda que una cosa son los paréntesis y otra cosa son los cálculos, así que hay que hacer. Listo, entonces, ¿qué cálculos hay que hacer? Límite inferior dividido entre K, es el primer cálculo. Cuando lo haya hecho, tiene que mirar qué resultado le da. Si le da un número decimal, entonces usted va a calcular el entero inmediatamente menor. Cuando ya haya calculado el entero inmediatamente menor, entonces ahora ese entero lo multiplica por K. Y el resultado de eso va a ser el nuevo límite inferior. ¿Estamos claros en la explicación de la fórmula, muchachos? Sí, profe, lo podemos realizar. Y vamos a hacerlo para el caso particular que estamos resolviendo. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 15,3. 15,3. Y vamos a dividirlo entre K. ¿Y cuánto es K? 8. 8. Entonces, voy a hacer esa división en mi calculadora que demuestra un número 5, perdón, 15.3 dividido entre 8 igual. Eso me da como resultado 1.9125. Pero resulta que tengo que aproximarlo al entero menor. Si me da 1.91, 1. 1. ¿Está claro eso que acaba de decir Valentina? Porque el resultado de esta operación es 1.91. Bueno, y más decimales. Pero 1.91, medio decimal. Entonces, me están diciendo que lo que debo hacer es, una vez medio decimal, aproximarlo o encontrar el entero inmediatamente menor. El entero inmediatamente menor de 1.91 es 1. ¿Estamos claros? Es 1. Y ese valor 1, entonces lo voy a multiplicar, ese valor 1 lo voy a multiplicar por K. ¿Y cuánto vale K, muchachos? 8. K vale 8. Entonces, igual sería entonces 1 por 8. Igual 8. 8. Para que el nuevo límite inferior es 8. El nuevo límite inferior es 8. ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Profe, o sea que ahora hay que hacer como amplitud de nuevo, ¿cierto? Sí. Vamos a calcular el nuevo límite superior. Nuevo límite superior. Nuevo límite superior. La fórmula del nuevo límite superior es prácticamente la misma de aquí. No es la misma, claro que no. Pero pues es muy similar. Cambian una cosita. En que ya no es el límite inferior el que voy a poner aquí, sino el límite superior. Y en que la flechita, que ya no es hacia abajo porque no vamos a encontrar el inmediatamente menor, sino que la flechita es hacia arriba porque vamos a encontrar es el inmediatamente superior. El inmediatamente superior.
Y después multiplicamos por K, y ese es el nuevo límite superior. Entonces, nuevo límite superior igual, y aquí vamos a hacer la división. Límite superior es 64.8, y ese es dividido entre K, y K vale 8. Y después de eso vamos a calcular el entero inmediatamente superior. Y eso lo multiplico por K, que vale 8. Entonces, 64.8 dividido entre 8 me da como resultado 8.1. 8.1. Y como tengo la flechita hacia arriba, o sea, voy a encontrar el entero inmediatamente superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería? 9. 9. O sea que sería 9 por 8. 72. O sea que el nuevo límite superior sería 72. ¿Están entendiendo, muchachos, cómo calculamos el nuevo límite superior? Sí, profe. Ahora vamos a calcular el nuevo rango. ¿Y cómo se calcula el nuevo rango? El nuevo rango se calcula haciendo la resta entre el nuevo límite superior menos el nuevo límite inferior. Así se calcula. Para nuestro caso específico, el nuevo rango será igual. Nuevo límite superior es 72 menos el nuevo límite inferior es 8. Entonces, esa sería hacer la resta entre esos dos. 72 64. menos 8 da 64. O sea que nuestro nuevo rango es 64. ¿Van cogiendo la acción, entendiendo, muchachos? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces ya tenemos el nuevo rango hasta el momento. Vamos a proceder a calcular la nueva amplitud. ¿Y cómo es la nueva amplitud? Pues la nueva amplitud es igual a el nuevo rango dividido entre K. El nuevo rango dividido entre K. Entonces vamos a calcular la nueva amplitud para nuestro caso particular. El nuevo rango es 64, dividido entre K, y K es 8. O sea que la nueva amplitud será igual a 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Este procedimiento que acabo de explicarles es un procedimiento que siempre, escuche bien, siempre le va a dar en el nuevo límite inferior, nuevo límite superior, nuevo rango y nueva amplitud, números enteros. Entonces es un método buenísimo porque yo puedo trabajar la tabla de frecuencias donde los límites de los intervalos de tal a tal, de tal a tal, siempre van a ser números enteros, no van a ser con decimales. Entonces, este método no es que sea bueno, sino buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿ya copiaron hasta ahí o están copiando? Ya, Me sentí yo ya. corriendo, Sí. profe. Listo, ya copiaron hasta ahí. Profe, le falta, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, ¿ustedes cómo se sienten con las explicaciones aquí como en Word? O sea, utilizando yo el Word como si fuera tablero. Súper bueno. Bien, profe. A mí me parece súper bien. ¿Sí? ¿Les parece chévere? Ok. ¿Algún otro profe lo hace así?
No, profe. ¿Y cómo lo Pues hacen los contigo otros? es el único que vemos matemáticas. Pues yo matemáticas solamente contigo. Ah, ya. ¿Y cómo hacen los otros profes sus clases? En mi caso, el de matemática financiera, el profe José Luis. José Luis eh, Hurtado. sí, sí, él, Él es muy él bueno, él es muy bueno. sí explica súper bien, No, y él sabe bastante. Él es todo súper un, chévere. todo un, todo un profesional en sus temas. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo lo hace el profe? No, el profe cuando nos pone actividades o talleres, él lo manda como a mano. Él los hace a mano, pero explica muy bien el procedimiento, pues cuando digamos, nos deja un taller y entonces después lo desarrollamos nosotros y después él manda la respuesta del taller. Entonces, como para Pero comenzar. en la clase, ¿cómo escribe ahí o sea, cómo No, hace en la para? clase se apoya más que todo en las diapositivas y ahí explica, como nos dice la operación, la fórmula, lo que sea. Entonces nosotros la vamos haciendo, pero él ya tiene ahí, digamos, los resultados o la explicación de cada paso a paso con la fórmula, pues. Chévere, sí, también está chévere. También está chévere. Y así escribiendo al tiempo que uno va hablando, ¿cómo lo ven? Así como usted, profe, bien. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Ya tenemos entonces calculado todo esto. Ahorita sí podemos pasar a la parte de la tabla de frecuencias. ¿Listo? Ya podemos ahorita sí pasar a la tabla de frecuencias. Entonces, nuestra tabla de frecuencias vamos a realizarla. ¿Cuántas columnas necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Les voy a insertar aquí. Doce columnas. Y filas, K era 8, 9, 10, 11, metamos. 11. Listo. Autoajustar al contenido. Ok. Entonces vamos a colocar, a empezar a llenar nuestra tabla. Primero vamos a colocar los títulos de la tabla. ¿Listo? Los títulos que vamos a ir poniendo aquí. Listo. Entonces aquí va la I. Aquí va la I. Aquí va el intervalo de clase. Aquí va el X sub I. Esto queda muy feo así. Vamos a meterlo aquí en formulita. El X I. El X sub I. Queda más bonito así. Entonces pongamos aquí también la I así, bonita. Vamos a utilizar aquí la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que es F sub I. Después vamos a utilizar aquí la frecuencia relativa o la relativa porcentual, que es más o menos esta misma, pero con un porcentaje. Después vamos a usar otra vez esa, porque siempre usamos dos columnitas porque ahí hay un proceso que hacer.
Después vamos a utilizar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Después la frecuencia acumulada porcentual. Después vamos a utilizar, regálenme un instante, chicos, por favor. Entonces aquí tenemos el famoso, ¿cómo es que le llamamos nosotros, chicos? Sci-fi. Eso, sci-fi. El famoso sci-fi. Y resulta que no es ningún error, en inglés se pronuncia así. Sí, profe. A mí me demoro un poquito más escribiendo la formulita así, pero es que así quedan bien bonitas. En estos días me acordé que ¿De le qué? ¿De qué? pregunté a Valentina sobre este punto y en vez de decirle sci-fi le dije hi-fi. Ay, sí, qué risa. Dice que, ¿y cuánto te dio el hi-fi? Y yo, ¿qué? Escálame en español, por favor. Ay, no. Wi-Fi. Bueno, pero más o menos se acercó. De pronto es que me entendió, profe. Sí, ¿para qué? Pero sí lo entendió. Lo que pasa es que mínimo le dio papaya y la cogió de bate. No, ay, nos reímos. ¿Cómo va a decir hi-fi? No, profe Valentina no es así de mal. Ah, eso está muy bien. Es una buena amiga. Bueno, y aquí va la media. Y la media va así. Y esto va por F. Valentina va a morir del calor. Sí, hoy tengo mucho calor, está haciendo como bochorno aquí. Listo. Aquí va entonces la fórmula de Ve, profe, ¿tú no tenías copiado eso arriba? ¿No se puede hacer copy-paste? arriba, donde arriba. Sí. Oh my God. Oh my God. No le digo, ¿y usted por qué me dice Dos tan décimas por tarde? eso en el parcial, ¿Por qué profe. me dice Dos tan décimas por eso. tarde? Me hubiera dicho eso desde hace rato. Ah, ¿cómo es que me dice eso tan Más tarde? vale tarde que nunca, profe. No, me dice eso tardísimo. Vea eso, vea, no terminó control C, control V. Ah,
Bueno. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces, primero que todo, K ya la calculamos, es 8, ¿recuerdan? Acá arriba la tenemos calculadita, ¿verdad? K es 8. ¿Y qué es K? Yo les escribí qué es K. K es el número de intervalos de clase, ¿correcto? El número de intervalos de clase. Entonces, quiere decir que este I va de 1 hasta K. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 1 hasta K, porque K vale 8 y K es la cantidad de intervalos de clase, o sea que voy a tener 8 intervalos de clase. Hasta allí. ¿Vamos claros con lo que estamos hablando? Sí, profe. Cada intervalo de clase, vamos a calcularlo. El primer intervalo de clase, ¿dónde arranca? Arranca en el nuevo límite inferior. ¿Y cuál es el nuevo límite inferior? 8. 8. 8. Muy bien, 8. ¿Y cuál es el siguiente valor en ese intervalo? Es coger el anterior, o sea, 8, y sumarle la nueva amplitud, que en este caso es 8. Bueno, este ejercicio tiene muchos 8, pero bueno, es casualidad, no quiere decir que así vaya siempre. Entonces, más 8 sería 16. ¿Estamos bien? Sí, profe. El siguiente arranca en 16 más 8. ¿De acuerdo? El siguiente arranca en 24. 32. Más 8. El siguiente arranca en 32. 40. El siguiente arranca en 40. Más 8. El siguiente arranca en 48. Sería 56, ¿correcto? Sí, profe. El siguiente arranca en 56 hasta 64. El siguiente, que es el último, arranca en 64, ¿sí? Hasta 72, ¿correcto? Profe, antes de que avance, ¿usted me puede explicar, o sea, de nuevo, aquí en el intervalo de clases, cómo, o sea, sé que con el nuevo límite inferior, ¿cierto? Superior. Sí, bueno, vamos a explicarlo de nuevo. ¿Cómo estamos haciendo el cálculo? El cálculo lo estamos haciendo arrancando, este primero es el nuevo límite inferior. Para que lo tengan en cuenta, es el nuevo límite inferior. Nuevo límite inferior, así se llama. Ahora, teniendo ya el nuevo límite inferior, ¿cómo hacemos para calcular el que sigue? Se le suma la nueva amplitud. Se le suma la nueva amplitud. En este caso, el nuevo límite inferior es 8. Aquí está, nuevo límite inferior igual a 8. Entonces arranco en 8.
y le sumo la nueva amplitud. Y casualmente, no vayan a pensar que los ejercicios dan iguales, no, en este casualmente dio, la nueva amplitud es 8, entonces le voy a sumar 8. Y a todos les voy a sumar más 8, más 8, más 8, más 8, siempre se le suma la nueva amplitud. Entonces, llegó hasta 16. El siguiente arranca en 16 más 8, da 24. El siguiente arranca en 24 más 8, da 32. El siguiente arranca en 32 más 8, da 40. El siguiente arranca en 40 más 8, da 48. El siguiente arranca en 48 más 8, 56. El siguiente arranca en 56 más 8, 64. El siguiente arranca en 64 más 8, 72. Hasta allí porque son 8 intervalos de clase, porque K dio 8. Pero ¿dónde está la clave para usted saber si le quedó bien calculado esto? Que el primerito es el nuevo límite inferior y el ultimito es el nuevo límite superior. ¿Cuánto dio el nuevo límite superior? 72. 72. Y tiene que coincidir con el último numerito acá. Si no le coincide, algo está mal. Tiene que coincidirle con el último. Necesariamente le tiene que coincidir. ¿Sí? Para estar seguros de que le quedó bien. Quiere decir que allí quedó bien. Este cálculo quedó bien. Entonces, miren, el método que acabo de enseñarles es un método que me ayuda a configurar los intervalos de clase desde un número entero hasta un número entero perfectos, ¿sí? Sin decimales y sin nada. O sea, es un método espectacular, ¿sí? Para que salga todo más sencillo. Bueno, hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Me han entendido? Sí, Vamos profe. súper. Ok, chicos, bueno, está bien. Ustedes como que me entienden la explicación, ¿no? Está bien, chévere. Bien. Vamos entonces ahorita a calcular este X sub I, que tiene otro nombre. Esto también se llama marca de clase. Se llama marca de clase. Eh, no, es que no me cabe ahí. No, más vale, ustedes lo anotan por ahí en algún lado. Se llama marca de clase. Ese X sub I en datos agrupados se llama marca de clase. ¿De acuerdo? Se llama marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? ¿Cómo se hace la marca de clase? Se calcula de la siguiente manera. Se suman el límite inferior y el límite superior del intervalo de clase. Hablando del intervalo de clase, el límite inferior es 8 y el límite superior es 16. ¿Sí estamos claros? En este intervalo de clase. En este otro, pues será 16 y 24. En este otro, pues será 40 y 48. O sea, cada intervalo de clase tiene su límite inferior de intervalo de clase y su límite superior de intervalo de clase. Que no es el límite inferior de todos los datos, que eso fue lo que usamos ahora rato en los cálculos. No, una cosa es el límite inferior de todos los cálculos y otra cosa es el límite inferior de un intervalo de clase. Es distinto. Entonces, aquí estamos hablando del límite inferior, pero de un intervalo de clase. En este caso estamos hablando del primer intervalo de clase. Entonces, se suma el límite inferior de ese intervalo de clase más el límite superior de ese mismo intervalo de clase y se divide entre dos, o sea, se promedian esos dos valores. ¿Correcto? Y se hace lo mismo. 16 más 24 y el resultado se divide entre 2. Aquí se hace lo mismo. 24 más 32 y el resultado se divide entre 2. ¿Cuánto es? 28. Muy bien. Hago lo mismo con el siguiente. 32 más 40 y el resultado se divide entre 2.
¿Cuánto es? 36. 36. Aquí hacemos otra vez lo mismo. 40 más 48 y el resultado se divide entre 2. 44. 44. Aquí otra vez hacemos lo mismo. 48 más 56 y el resultado se divide entre 2. 52. 52. Aquí volvemos a hacer lo mismo. 56 más 64 dividido entre 2. 60. 70. Aquí otra vez lo mismo. 64 más 72 dividido entre 2. 68. 68, listo. Entonces, en cada intervalo de clase, la marca de clase es como el valor de la mitad de ese intervalo. ¿Sí es claro? Es como el centro de ese intervalo. Esa es la marca de clase, como el centro de ese intervalo. Entre 8 y 16, la mitad entre 8 y 16 es justamente el 12. Y así para cada uno. Entonces, por eso se promedian. O sea, la marca de clase está en el centro de cada intervalo. Muy bien. ¿Hay ahí hasta alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta allí hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, ahora procedemos a hacer algo bastante delicado, que hay que hacerlo con mucha atención para no equivocarse, y es, vamos a contar, miren que los intervalos de clase, escribí, arrancan con un Profe, corchete. perdón, mencionó la alarma. Muchas gracias, muchas gracias. Arrancan con un intervalo cerrado, o sea, un corchete, y terminan con un paréntesis, cerrando con un paréntesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está incluyendo el 8, pero quiere decir que no incluye el 16. Quiere decir que va hasta 15.9999999999999, infinitos 9 si quiere, pero no llega al 16. El 16 ya está incluido en el siguiente intervalo de clase. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiere decir el corchete, que sí incluye, y el paréntesis, que es hasta el número antecitico, pero ese no está. Ese está ya en el siguiente. O sea, el 16 no está allí. Si hay un 16, ya el 16 hace parte del siguiente intervalo de clase. ¿Sí me están entendiendo ese pedacito? Entonces, entendiendo eso, vamos a ir a los datos a los que yo les entregué hoy, o sea, los que están allí pues en la plataforma, y usted va a contar cuántos datos hay entre 8, incluyéndolo, y antes de 16, o sea, no incluyendo el 16 como tal, sino hasta antes del 16. ¿Cuántos datos hay entre 8 y antes del 16? 1, profe. 1. Entonces aquí va 1. Aquí entonces es cuántos datos hay entre el 16, incluyéndolo, hasta antes del 24. Antes del 24, o sea, si hay un 24, no se incluye. Si hay un 24, no se incluye. Desde el 16 hasta antes del 24. El 16 sí se incluye. 30 conté. También 30. 30. Este es cuántos datos hay entre el 24, incluyéndolo, ¿sí? Incluyendo el 24, si hay un 24 se incluye, incluyéndolo desde el 24 hasta antes del 32. O sea, si hay un 32 no se incluye, hasta antes del 32. 26, profe. Sí, también conté 26. Bueno, y eso es lo que hay que hacer con todos esos. Entonces ustedes me los van dictando. Y hasta ahí llegaríamos en el día de hoy. ¿Cuántos datos hay entre el 32, incluyéndolo, y antes del 40? 27, creo. No, un creo no sirve.
porque con un errorcito Sí, ya sí, nos sí. queda malo. Estoy esperando que alguien confirme. Usted puede hacerlo otra vez también. Claro que sí, profe. Sí, 27. 27 también. Listo. Sí, Ahora, ¿cuántos datos hay entre el 40 incluyéndolo y antes del 48? Entre el 40 incluyéndolo y antes del 48. me da 29. Bueno, vamos a ver cuánto le da Valentina. Y Isabela no está apoyando en nada. Y Luis Felipe también participe. Sí, me dio 29, el siguiente me dio 25. Este 29 y este 25. Sí. Verifíquenlo los otros compañeros también, por favor. Sí. Y también me dio 25 en el 6. Listo. Bien. $29 y en el siguiente 2. Sí, también. Ahora ayúdenme sumando eso en la calculadora a ver cuánto nos da. Los 169 datos. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 169. Listo. Bien. Muy bien, chicos, hasta ahí dejemos por hoy. Ahí vamos a continuar para la siguiente clase. Pero entonces ya entendimos cómo es el procedimiento para poder empezar a construir de manera correcta la tabla de frecuencias de datos agrupados. ¿Sí lo entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Complicado? No, señor. No. Bueno, ok, chicos, muy bien. Entonces, dejamos hasta allí por hoy. Voy a parar la grabación.